Buenos días a todos y a todas. En esta nueva clase virtual vamos a introducir la noción de derivada de una función. Esta noción de derivada fue descubierta o estudiada por dos matemáticos, Newton y Leibniz, en el siglo XVII. Para comenzar, consideremos una función definida en un entorno de x igual a. Notemos que estamos suponiendo no un entorno reducido como veníamos haciendo en clases anteriores, sino que también suponemos que A esté en el dominio de f de A, ya que vamos a necesitar en la definición el valor f de A. Si B pertenece a dicho entorno, donde está definida la f, vamos a considerar el siguiente cociente, f de B menos f de A sobre B menos A. Tal cociente, en su numerador y denominador miden, por un lado, el incremento de la imagen o de la f, y por otro lado el incremento de la variable independiente. Veamos el siguiente gráfico para poder dar una interpretación geométrica de este cociente. Consideremos el gráfico de una función como la que está aquí en naranja. Aclaro que el gráfico de la función es continua y no hay ningún abuso en suponer que es continua porque luego vamos a probar que hay una relación entre la continuidad y la derivabilidad. Por lo tanto podemos suponer que el gráfico es continuo. Consideremos dos puntos del gráfico, AF de A y BF de B, y ahora miremos los incrementos que aparecen en ese cociente. Aquí tenemos el incremento del numerador, f de b menos f de a, y aquí tenemos el incremento del denominador. Por lo tanto, este cociente que introdujimos acá no es otra cosa que la pendiente de esta recta, que denominaremos secante, que pasa por dos puntos del gráfico, a saber, a, f de a, b, f de b. Ahora haremos algo similar, pero considerando x variable en lugar de b, siempre que x pertenezca al entorno donde está definida la f. Por lo tanto, tenemos esta nueva expresión, que es f de x menos f de a sobre x menos a la cual denominaremos cociente incremental de f respecto al par ordenado a f de a. Notemos que este, para cada x, sigue dando la pendiente de una recta secante. Es decir, lo que estamos haciendo es, para cada x, consideramos dos puntos del gráfico, uno a f de a y otro x f de x. Con esos dos puntos construimos una recta y la pendiente de esa recta está dada por este cociente. Ahora, con esto que hemos introducido, vamos a dar la definición de derivada. Diremos que f es derivable en a si solo si existe un L finito tal que el límite cuando x tiende a del cociente f de x menos f de a sobre x menos a da L. Es decir, si el límite del cociente incremental de f respecto a el par ordenado a f de a es finito cuando x tiende a. En este caso, es decir, cuando la función sea derivable en a, al valor de dicho límite lo denotaremos de la siguiente manera, que se lee la derivada de f en a. Antes de continuar, vamos a dar una expresión equivalente al cociente incremental y por lo tanto de la derivada de la función. Para ello consideremos el siguiente cambio de variable. Vamos a denotar al denominador x menos a por h. Luego de esta igualdad podemos obtener que x es igual a más h. Y por otro lado, si x tiende a A, esto es equivalente a que h tienda a 0, porque h mide la diferencia que hay entre x y a. Entonces tenemos la siguiente igualdad, que el límite cuando x tiende a del cociente incremental f de x menos f de a sobre x menos a va a ser igual y se puede reescribir de la siguiente forma. El límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f de a sobre h. Notemos que en esta igualdad tenemos, por un lado, la variable independiente tiende al punto A o A, y en el otro lo que estamos midiendo es que el incremento, es decir, cuánto me separé o cuán separado estoy de A, es lo que pedimos que h tienda a 0. Por lo tanto, se puede introducir la noción de derivada de la siguiente forma equivalente. Diremos que f es derivable en A si solo si existe en el sentido finito el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f de a sobre h. Aclaramos que para poder probar que una función es derivable en el punto A veces tendremos que usar este límite
o esta otra expresión que son equivalentes para que el cálculo sea más efectivo o se pueda realizar. Bueno, a ver, vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada. Consideremos acá dos gráficos, los dos son muy similares. Supongamos que queremos ver qué representa la derivada en x sub 0. Acá tenemos el punto x sub 0, f de x sub 0. Y tenemos el gráfico de la f. Y vamos considerando x, que por ejemplo en el primer gráfico x tiende a x sub 0 por la derecha y en el segundo gráfico x tiende a x sub 0 por la izquierda. Pero estamos haciendo lo que hacía la noción de derivada. Fíjense, consideramos el punto fijo x sub 0, f de x sub 0. Y ahora vamos considerando un x cercano a x sub 0. Tomamos el punto del gráfico, por ejemplo x, f de x, consideramos la recta secante y le calculamos sus pendientes. Y ahora hacemos ese procedimiento moviéndonos por puntos de la curva, tan cercanos a x sub 0 como nosotros querramos. Entonces, lo que se puede probar es que si la función f es derivable en a, la derivada de f en a, es decir, lo que me devolvió el límite del cociente incremental, es la pendiente de una recta, que acá se ve, es la que denotamos con L, es una recta tangente al gráfico de f en el punto a, f de a. Bueno, antes de ver qué propiedades tiene dicha recta, vamos a intentar encontrar su expresión analítica, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que la recta, o toda recta, y en particular la recta tangente, se escribe de la siguiente forma: I igual la pendiente, que en nuestro caso es la derivada de f en a, por x más k, donde k es una constante que dependerá del valor a y f de a. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar o explicitar el valor de k en función de estos dos valores. El único dato que nosotros sabemos, o propiedad que tiene la recta tangente, es que pasa por el par ordenado a, f de a. Por lo tanto, tiene que satisfacer esta ecuación. Es decir, si sustituimos x por a e y por f de a, esta igualdad se tiene que verificar. Luego de esta igualdad podemos deducir que k se puede escribir como f de a menos la derivada de f evaluada en a por a. Luego, si reemplazamos la expresión hallada en k, tenemos lo siguiente, que la recta tangente se puede escribir como su pendiente por la variable independiente más el valor de k. Y se puede reescribir reagrupando de otra forma de esta manera, que es la ecuación de la recta tangente del gráfico de f en el punto a, f de a. Es decir, encontramos una versión explícita de dicha recta. Los datos necesarios para encontrar la ecuación de dicha recta, notemos que son, bueno, obviamente la f de a y la derivada. Solamente se necesitan esos datos. Vamos a mencionar que la recta tangente tiene dos propiedades interesantes. Aquí hacemos un gráfico bastante sencillo donde no aparecen ni la variable independiente ni su imagen, pero es para poder ver estas dos propiedades. La primera de ellas es que para x cercanos a, supongamos que este es el punto AF de A, la recta tangente intersecta solamente al gráfico en ese punto. Es decir, notemos que esta propiedad de que intersecta el gráfico solamente es local. Es decir, es en la cercanía del punto de tangencia. Luego, la recta tangente, como sucede aquí, puede volver a intersectar el gráfico, pero no lo hace cerca del punto de tangencia. Y la segunda propiedad interesante que tiene la recta tangente es que de todas las rectas que uno puede construir que pasen por el punto AF de A, la recta tangente es la que mejor aproxima a F, es decir, la que devuelve mejor valores respecto a la función. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pagar parte de la deuda inicial y vamos a ver que hay alguna relación entre las dos nociones que introdujimos en este curso, que son la continuidad y la derivabilidad. Para ello vamos a usar una definición de continuidad que presentamos en el módulo 6 del aula virtual. En dicho módulo nosotros probamos que f es continuo en x sub 0 si solo si
el límite cuando x tiende a 0 de la resta entre f de x y f de x sub 0 es igual a 0. Es decir, si nosotros queremos probar que una función es continua en x sub 0, en lugar de chequear las tres condiciones que chequeábamos en las anteriores clases, podemos hacer también este límite, porque son equivalentes. Entonces ahora lo que vamos a probar es el siguiente teorema y apagar la deuda que tenemos. Vamos a probar que si f es derivable en x sub 0, entonces f es continuo en x sub 0. Es decir, estaríamos mostrando que está bien considerar que los gráficos que veníamos haciendo corresponden a funciones continuas. ¿Por qué? Porque si es derivable, vamos a probar que necesariamente es continuo. Bueno, vamos a ver su prueba. La hipótesis del teorema nos indica que f es derivable en x sub 0. Es decir, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe y se denota de esta forma, es decir, me devuelve un número finito, la derivada de f en x sub 0. Lo que nosotros queremos hacer es probar que es continuo en x sub 0. Bueno, entonces vamos a intentar calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. Si este límite podemos probar que es nulo, por la observación que hicimos antes del teorema, la función resultaría continua. Entonces, fíjense, lo que nosotros tenemos como hipótesis es el límite del cociente incremental. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por x menos x0 en la expresión para que por un lado aparezca el cociente incremental. Y por otro lado nos quedó multiplicando x menos x sub 0. Entonces ahora tenemos el límite de este producto. Por un lado el cociente incremental de la f en el par ordenado x0 f de x0 multiplicado por un polinomio x menos x0. Nosotros sabemos por el álgebra del límite que si esta función tiene límite finito y esta función tiene límite finito, la función producto también tiene límite y coincide con el producto de los límites. Pero veamos, el cociente incremental tiene límite por la hipótesis y es la derivada de f en x sub 0. Y el polinomio x menos x sub 0 tiende a 0 cuando x tiende a x sub 0. Por lo tanto, por el álgebra, el límite de este producto sería igual al valor de la derivada multiplicada por 0, pero como el valor de la derivada existe y es finito, esto no es otra cosa que 0. Luego probamos lo que queríamos, es decir, que f es continua en x sub 0. Por lo tanto, cada vez que la función sea derivable, podemos suponer que la función es continua en ese punto. Una forma equivalente al resultado anterior, pero por la negativa, sería la siguiente. Si nosotros sabemos que f no es continua en x sub 0, entonces f no va a ser derivable en x sub 0. Es decir, el teorema anterior lo podemos usar por la afirmativa, que eso sería derivable implica continua, o por la negativa, que sería no continua implica no derivable. Ahora, a través del siguiente ejemplo, veremos que no necesariamente continuidad implica derivabilidad. Con un sencillo ejemplo. Vamos a considerar como f a la función módulo, que es una función partida definida de la siguiente forma, como x si x es mayor o igual que 0 y como menos x si x es menor que 0. ¿Sí? Aquí está el gráfico de la función módulo. Lo que vamos a hacer es, primero, notar que la función es continua en 0. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0 de la función módulo no es otra cosa que 0, que es el valor que toma el módulo en 0. Ahora lo que vamos a analizar es la derivabilidad en 0. Bueno, para ello vamos a considerar el límite cuando x tiende a 0 del cociente incremental, f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de f no es otra cosa que la función módulo en un x menos el valor que toma la función en 0 que es 0 sobre x menos 0. Como justo la función se parte en 0, vamos a considerar límites laterales. Entonces vamos a mirar el límite del cociente incremental por la derecha, es decir, cuando x tiende a 0 por derecha. En ese caso, ¿qué nos queda? Nos queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de el módulo de x dividido x. Pero ahora, si x tiende a 0 por derecha, x es un número positivo. Por lo tanto, el módulo de x coincide con ¿quién? Con x. Y por lo tanto, este límite nos devuelve 1. Con un razonamiento análogo, si consideramos el límite por izquierda del cociente incremental en 0, nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del módulo x dividido x. Y esto no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de menos x, porque x ahora es negativo, dividido x. Y este límite vale menos 1.
Es decir, fíjense que hemos probado que los límites del cociente incremental laterales son distintos. Por lo tanto, podemos afirmar que f no es derivable. Es decir, ¿qué es lo que le sucede al módulo en el punto x igual 0? Es que tiene una angulosidad o una parte no suave en su gráfico. Es decir, es continua, no tiene agujeros y saltos, pero la derivada mide un mayor grado de suavidad. No tiene ni agujeros ni saltos, pero sí tiene un vértice o una angulosidad en su gráfico. Sí, eso es lo que está detectando la derivada. La derivada me permite ver un grado de suavidad mayor en el gráfico que la continuidad. Bueno, ahora para terminar esta primera clase de derivabilidad vamos a ver un ejemplo del teorema de que derivabilidad implica continuidad a través del siguiente ejercicio. Sea f una función partida, donde está definida a partir de dos parámetros a y b en R, lo que queremos hacer es hallar si existen a y b en R de manera tal que esta función partida sea derivable en x igual 1. ¿Sí? Es un ejercicio típico de la materia, entonces nos vamos a concentrar y hacer con todo detalle cómo poder determinar si existen a y b. Bueno, primero teniendo en cuenta el teorema anterior, si nosotros queremos que la función sea derivable en x igual 1, debemos exigir que la función f en particular sea continua en x igual 1. Es decir, primero estudiaremos las condiciones para que dicha función sea continua en 1. Es decir, le vamos a pedir que el límite cuando x tienda a 1 de f de x coincida con f de 1. ¿Sí? Dado que f cambia de expresión en x igual 1, para estudiar la existencia de este límite vamos a tener que hacer límites laterales. Entonces comencemos calculando los límites laterales cuando x tiende a 1 de la f. El límite por izquierda, cuando x tiende a 1 de la f, no es otra cosa que calcular el límite cuando x tiende a 1 de este polinomio, ax cuadrado menos 1, que cuando x tiende a 1 por izquierda nos devuelve a menos 1. Y el límite por derecha de la f no es otra cosa que el límite de este otro polinomio, que cuando lo calculamos nos da menos 4 más b. Entonces, para que f sea continua en x igual a 1, lo que debe suceder es que a menos 1 sea igual a menos 4 más b, para que exista el límite, y además coincidir con f de 1. ¿Sí? Esa es la primera condición que tenemos sobre a y b. Notemos que de esta igualdad hay infinitos valores que la satisfacen, es decir, hay infinitos valores a y b para que la función sea continua. Ahora sí nos vamos a concentrar en la derivabilidad, es decir, debe existir, para que sea derivable en 1, en el sentido finito, el límite cuando x tiende a 1 del cociente incremental de f en 1, es decir, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. De nuevo, como queremos calcular este límite justo en 1 y cambia de expresión en 1, debemos calcular el límite del cociente incremental a través de límites laterales, o usualmente conocidas también como derivadas laterales. Bueno, vamos a calcular el límite por izquierda. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de f, tenemos que poner la expresión de f a la izquierda, que es ax cuadrado menos 1. En lugar de f de 1, vamos a usar lo que calculamos recién, o lo que se puede, que es a menos 1, que es el valor que asume la función en 1 mirando la fórmula, sobre x menos 1. Bueno, entonces ahora operando, esto nos queda el límite de un polinomio de grado 2 dividido x menos 1, que si uno trabaja un poco es de tipo 0 sobre 0, factoriza calculando raíces, y es fácil ver que esto queda el valor 2 por a. Es decir, el límite, el cociente incremental por izquierda existe y es 2 por a. Ahora vamos a calcular el límite por derecha del cociente incremental. Bueno, en lugar de la f tenemos que poner su expresión. En f en 1, fíjense que podemos poner menos 4 más b, porque recuerden que teníamos la hipótesis que se derivaba de la continuidad, que había una relación entre a y b y f de 1 para que fuese continuo. ¿Sí? Entonces no. En lugar de poner a menos 1 como en el otro límite, vamos a poner esta relación porque son iguales. Entonces ahora tenemos que operar con este nuevo límite, pero en variable o en incógnita b. Haciendo todas las cuentas de una manera similar, porque es un caso de tipo 0 sobre 0, obtenemos que
este límite es igual a 4. Por lo tanto, si queremos que la función sea derivable, volvamos a la fórmula anterior, 2 por a tiene que ser igual a 4. Es decir, 2 por a tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, a es igual a 2. Es decir, de la derivabilidad parece que solamente pudimos deducir cuánto vale a. Pero por otro lado teníamos esta relación que se obtenía de la continuidad, que era que a menos 1 era igual a menos 4 más b. Sustituyendo el valor de a en esta condición que se deduce de la continuidad, se obtiene que b es igual a 5. Por lo tanto, podemos afirmar que para que la función sea derivable en x igual a 1, a es igual a 2 y b es igual a 5. Bueno, nos vemos la próxima clase virtual. Saludos.